información de esta sesión. Permítanme un momento. Listo, bueno, muy buenas tardes para todos, para todas. Les damos la bienvenida a este ciclo de capacitaciones en contratación estatal. Hoy es nuestra cuarta y última sesión. Nos acompaña nuevamente Magdalena Sarmiento y María Lucía del equipo de Duque Botero Consultores. Esperamos en esta última sesión sea eh, desarrollada por todos ustedes de una gran manera. De igual manera, les agradecemos a todos en nombre de la Escuela de Gobernantes Innovando en la Política por haber hecho parte de este proceso de formación. Una vez pues tengamos el consolidado de las 4 capacitaciones, nos estaremos comunicando con quienes hayan obtenido la certificación, pues para poderles generar el certificado correspondiente a este ciclo de contratación. Entonces, les agradecemos nuevamente. Aquí en el chat, como en el chat de WhatsApp, les voy a compartir una encuesta breve que realizamos desde Colombia Líder para que ustedes también pues nos ayuden a diligenciarla. La idea es que nos permitan también seguir mejorando algunas inquietudes, algunas recomendaciones también. Entonces les agradecemos a todos aquí en el chat, se las acabo de colocar. Entonces, muchísimas gracias, Magdalena, María Lucía, bienvenidas nuevamente. Muchas gracias, Marlon. Buenas tardes a todos. Permítanme un segundo, prendo mi cámara. Soy Marlon y nos encontramos ya en nuestra cuarta sesión, donde vamos a ver las últimas como generalidades importantes que queremos que ustedes se lleven a la luz de la contratación estatal. Y vamos a hacer especial énfasis en el tema de la responsabilidad, que pues digamos que va a ser bastante importante de cara, digamos, a las responsabilidades que se generan, permítanme, admito ya, que se generan con posterioridad a la salida del cargo, ¿listo? Adicionalmente, pues vamos a hablar sobre principios, la importancia de los equipos de trabajo y bueno, vamos a comenzar, permítanme un segundo, les voy a compartir mi pantalla. Por favor, me confirman si ya la están viendo. Sí, ya. Listo. Entonces, bueno. Entonces, listo. Como les decía, estamos en nuestra cuarta sesión. Muchísimas gracias a todos por su participación. Esperamos que haya sido bastante útil, digamos, que toda la información que quisimos proporcionarles en estas sesiones. Y pues no duden, digamos, también en hacer las preguntas que quieran, porque digamos que este ya es el momento. Entonces, como siempre, vamos a iniciar con el quiz de conocimientos previos. Les voy a mencionar rápidamente cuáles son los temas que vamos a tratar. Vamos a hablar de los principios y fines de la contratación estatal. Vamos a hablar de la importancia del rol de los funcionarios y contratistas de la entidad, pues esto obviamente de cara a la entrada de nuevos gobernantes, que digamos que es importante que reconozcan a estos funcionarios y contratistas y que queremos hacer énfasis en esto. Y finalmente vamos a hablar de la responsabilidad fiscal, penal, disciplinaria y civil para los gobernantes salientes. ¿Listo? Como siempre haremos nuestro quiz de conocimientos previos y nuestro quiz de conocimientos adquiridos con su correspondiente socialización. Entonces acá tienen el QR para los que quieran escanearlo con su celular y María Lucía nos va a ayudar compartiendo en el chat el enlace para todos. ¿Listo? Ya está en el Vamos a chat el darle, enlace. excelente, muchas gracias. Vamos a darles unos 7 minuticos aproximadamente. Este es un quiz sencillo y ya entonces iniciamos formalmente. ¿Listo? Disculpa, doctora, el link está en el chat Sí, señora. y dice que necesito permiso para Marlon, ¿tú nos ayudarías a saber de pronto si se necesita algún permiso? Buenas tardes. No, mira, Magdalena y estimados becarios, no necesita ningún permiso, no sé por qué no les está dejando. Si quieren, vuelvan a intentar, que ya lo configuré porque sí estaba pidiendo un permiso, pero lo acabo de hacer. Creo que Marlon alcanzó a cuando yo ya había quitado la restricción, entonces por favor podrían intentar y nos cuentan cualquier cosa. Listo, sí, señora, ahora sí.
Ah, buenísimo, Gracias. muchas gracias. Bueno. Para las personas que van ingresando, estamos realizando nuestro quiz de conocimientos previos, que encuentran el enlace en el chat o pueden acceder con el QR.
Listo, yo creo que les vamos a dar 2 minuticos más y ya iniciamos entonces. Listo, entonces vamos a dar inicio ahora sí con nuestra temática del día de hoy. Para las últimas personas que ingresaron, les recordamos que esta es nuestra última sesión y está enfocada, digamos que, a la contratación estatal desde la perspectiva de cuáles son los principios que rigen la actividad contractual del Estado, la importancia de los contratistas y de los funcionarios que participan en ella a la luz de la nueva administración que entra y de las responsabilidades que pueden derivarse para los gobernantes salientes. ¿Listo? Entonces, bueno, en primer lugar, es muy importante que entendamos el marco en el que se encuentra la contratación pública y los principios dentro del sistema de compras públicas. ¿Listo? Entonces, Colombia Compra Eficiente nos habla del sistema de compras públicas como una estructura que está organizada, digamos que, y creada específicamente para tomar decisiones respecto del gasto público con el objetivo de poner a disposición de las comunidades de las personas en general, los bienes, obras y servicios a cargo de las entidades estatales. Entonces, dentro de este sistema, digamos que se encuentran diferentes agentes importantes que hay que reconocer y son los siguientes. En primer lugar, entonces vemos a los actores del mercado, vemos a la regulación, que digamos que da esos parámetros que regulan el funcionamiento de las compras públicas, junto con sus procedimientos que son aplicables tanto al mercado como a sus actores, y también pues a las autoridades encargadas de aplicar esos procedimientos y esas regulaciones. Vemos también una aproximación conceptual del sistema de compras públicas que nos lo da Duque Botero, que es nuestro socio director en un libro muy importante que él redactó, que nos habla de, digamos, muy en línea con lo que dice Colombia Compra Eficiente, que el sistema de compras públicas es un conjunto de elementos y herramientas para tomar decisiones respecto del gasto público. Y acá entonces es muy importante, ya lo vamos a ver ahorita y lo iremos desglosando, la relevancia que toman los fines esenciales del Estado consagrados en el artículo 2 de la Constitución Política, que son en últimas los que orientan esos fines y esas, digamos, fines últimos que se tienen en el marco de la contratación estatal. ¿Listo? Entonces, bueno, respecto de la contratación pública como parte de este sistema de compra pública, hablamos de cuál es la normativa aplicable. Tenemos en primer lugar, por supuesto, a la Constitución Política de 1991, tenemos al Estatuto General de Contratación, que es la Ley 80, la Ley 1150, la Ley 1474 del 2011, el Decreto Reglamentario 1082 del 2015, que es muy importante porque es el que nos concreta todas esas disposiciones que tenemos un poco en abstracto en la Ley 80 y el 1150. Tenemos la ley 1712, el decreto 092, el decreto 019. Más recientemente de los últimos años tenemos a la ley 2069 del 2020, el decreto 1860 del 2021 y la ley 2195 del 2022. ¿Listo? A grandes rasgos. Discúlpeme. Entonces acá, este es el marco general normativo que nos da a nosotros las pautas de cómo tiene que funcionar este sistema de compras públicas.
En nuestra sesión de hoy nos vamos a enfocar en los principios porque digamos que queremos darles ese valor agregado para que cuando ustedes se vayan tengan herramientas diferentes a la literalidad de la norma para poder solucionar situaciones en determinado caso concreto. Y queremos que ustedes se vayan reconociendo la importancia de los principios como una fuente obligatoria que debe aplicarse en la actividad contractual del Estado y que por tanto puede ser aplicable en paralelo como una norma, digamos que exegéticamente hablando. ¿Listo? Ese es como el valor agregado que queremos darles en esta sesión de hoy. Entonces, dentro de los principios de la contratación estatal, los dividimos en algunas subcategorías, que son, en primer lugar, los principios de la función administrativa, los vamos a estudiar a la luz del artículo 209 de la Constitución Política, los principios que nos trae la Ley 80 como tal, los principios que nos trae la Ley 1150, que digamos que por excelencia es el principio de selección objetiva, el principio de anualidad, el principio de planeación y brevemente vamos a identificar otros principios que también hacen parte del sistema de compras públicas. Entonces, como les mencionamos desde el inicio, cada uno de los principios que rigen la contratación estatal están orientados a garantizar el interés general. Y ese interés general, ¿cómo se garantiza? Mediante el cumplimiento de los fines estatales, que ya más adelante vamos a ver y vamos a leer directamente del artículo 2 de la Constitución. ¿Listo? ¿Y esto con qué objetivo? Con el objetivo de asegurar la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y pues por supuesto los derechos y los intereses de todos los ciudadanos. ¿Listo? Entonces, como les mencioné, no sé si fue una pregunta que les salió en el quiz de conocimientos previos, pero si no, de seguro les va a salir en el de conocimientos adquiridos. Los principios no son disposiciones abstractas, son disposiciones de un contenido específico que pueden ser aplicadas y que deben ser aplicadas de forma obligatoria, ¿ok? Por eso es que queremos que cuando ustedes vean cada uno de estos principios que les vamos a explicar, encuentren en ellos una fuente que les pueda permitir solucionar un caso concreto que probablemente pueden no encontrar en una norma, pero que acudiendo a un principio pueden resolverlo perfectamente. Entonces, aquí tenemos el artículo 2 de la Constitución Política, que es el que les venía hablando anteriormente, que nos consagra cuáles son esos fines esenciales del Estado. ¿Listo? Entonces, los fines esenciales del Estado, constitucionalmente hablando, están consagrados como servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes que están consagrados en la Constitución, participar, digamos, facilitar la participación de las decisiones que afectan a toda la comunidad, defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. ¿Listo? Muy importante también nos dice este artículo segundo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades. Y esto para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Esto es clave porque si nosotros entendemos que la contratación pública responde a una finalidad específica que es cumplir con esos objetivos esenciales del Estado, vamos a poder darle sentido a esas adquisiciones que realiza el Estado a través de las diferentes formas en las que se puede materializar y digamos que pues vamos a darle un poco más de norte a la actividad contractual del Estado. Entonces, primero vamos a hablar de qué es la función administrativa, porque como les decía en el primer grupo de principios, vamos a ver aquellos derivados de la función administrativa, específicamente el artículo 209 de la Constitución. Entonces, ¿qué me dice? Discúlpenme. ¿Qué me dice la función administrativa? Me dice que es el conjunto de actividades que están encomendadas por regla general al Ejecutivo, a la rama ejecutiva, dirigidas a la aplicación de la Constitución, de la ley y pues de todo, digamos, la normatividad inferior a la Constitución y a la ley. ¿Listo? Entonces, digamos que en términos generales, la función administrativa es la materialización del poder estatal, bien sea que se realice por sus órganos o autoridades públicas o incluso por particulares que estén autorizados legalmente para ejercer función administrativa. ¿Y esto con qué fin? Con el fin de materializar los derechos y los principios que están, digamos que consignados en la Constitución. ¿Ok? Entonces, en ese marco, entendiendo qué es la función administrativa, vamos a ver que el artículo 209 de la Constitución Política me dice que esta función está al servicio de los intereses generales y que se desarrolla con fundamento en ciertos principios. ¿Listo? Y nosotros vamos a analizar estos principios también en el marco de la contratación estatal y cómo podemos darles una aplicación adecuada
dentro de la actividad contractual del Estado. Entonces tenemos a la igualdad, a la moralidad, a la eficacia, a la economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. Y también nos dice este mismo artículo constitucional que la función administrativa se puede realizar mediante tres figuras: descentralización, delegación y desconcentración de las funciones. También nos dice este artículo que las autoridades administrativas deben coordinar todas sus actuaciones para conseguir los fines del Estado, que como ustedes ya saben, están consagrados en el artículo 2 de la Constitución Política. ¿Listo? Entonces ya vamos a comenzar acá a desglosar cada uno de los principios que nos trae la función administrativa. Entonces, antes de proyectar quisiera preguntar de pronto alguno tiene idea de en qué consiste el principio de eficacia. ¿Alguno tiene idea? De pronto Germán o Iván Darío, de pronto nos quieren contar si tienen idea del principio de eficacia, en qué consiste. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Germán, cuéntanos. Bueno, el principio de eficacia puede definirse como todas aquellas actuaciones de la administración pública que están enfocadas para ser más eh, céleres, o sea, o eficientes sin dilatarse en los tiempos que estén establecidos en cualquier procedimiento o una norma previa. Excelente, Germán, muchísimas gracias. Efectivamente, tiene relación con lo que estás mencionando. Y cuando nosotros lo aterrizamos a la actividad contractual del Estado, hablamos de que el principio de eficacia me, me obliga a que los procedimientos contractuales de selección tengan que estar encaminados a la satisfacción de ciertas necesidades y objetivos y fines públicos y no a otros. ¿Listo? Entonces es esa capacidad que va a tener el Estado de lograr esas metas planteadas en relación con las funciones que tiene dentro de su actividad contractual. Está muy relacionado el principio de eficacia con el principio de eficiencia. Listo, gracias, Marlon. Ok, entonces continuando, estamos hablando que el principio de eficacia, que está relacionado con el principio de eficiencia, busca que se cumplan esas finalidades que tiene la administración con una máxima racionalidad. Esto es, por supuesto, mediante el uso de los recursos y medios estrictamente necesarios para obtener los resultados esperados. ¿Listo? Entonces, las actuaciones que realiza la administración tienen que estar exclusivamente encaminadas a cumplir los fines y objetivos que tiene. ¿Listo? Vamos luego a ver cuál es la relación, por ejemplo, el principio de eficacia y eficiencia con el principio de economía y cómo vamos a comenzar a relacionarlos para, digamos que, darle un sentido a las actuaciones que tiene la administración. Seguimos con el principio de celeridad. Entonces, el principio de celeridad está relacionado directamente con los plazos, los trámites y las actuaciones, digamos, el tiempo en las que se tienen que desarrollar las actuaciones que se realicen ante la administración. Entonces, ¿qué me dices de principio? Las autoridades tienen que hacer, entre otras cosas, el impulso, por ejemplo, de oficio de procedimientos que lo permitan, tienen que suprimir trámites y documentación que no sea necesaria y pues toda la función administrativa, en el marco de la actividad contractual también, tiene que cumplirse de manera ágil y oportuna y cubrir todas las necesidades y solicitudes que se realizan en ese, digamos que en ese marco. Entonces aquí es muy importante porque en la actividad contractual del Estado nosotros vemos que el principio de celeridad tiene que materializarse de forma adecuada porque no significa entonces simplemente poner unos términos de imposible cumplimiento en aras a decir que estoy haciendo un proceso mucho más corto, mucho más rápido, mucho más célere, sino que tengo que hacerlo en los términos necesarios para que se pueda cumplir con esos fines. Si yo establezco que solamente tienen los proponentes 10 días para presentar las ofertas, pero es un término que no permite que ellos presenten una propuesta completa, adecuada, que tenga todos los requisitos que yo necesito, pues de ninguna manera estoy realmente materializando el principio, sino que al contrario, puedo estar entorpeciendo la actividad contractual e incluso afectando otros principios que necesito y que me garantizan que los procedimientos de selección, pues digamos que se realicen de forma adecuada. Luego tenemos un principio clave que a la luz de la contratación estatal es uno, digamos, que los que hace parte de la columna vertebral de la contratación pública y es el principio de imparcialidad. Entonces, antes de explicarlo, quisiera de pronto preguntarle a alguno de los que está conectados si tiene idea de cómo se materializa la imparcialidad en la contratación pública.
No sé si Lina o Juan Carlos de pronto quieran comentarnos un poco qué creen que es el principio de imparcialidad. ¿Ok? Entonces vamos a explicarlo. El principio de imparcialidad dice que todas las autoridades tienen que estar teniendo en cuenta la finalidad de los procedimientos y además asegurando y garantizando los derechos de todos los participantes. En este caso, estamos hablando en términos de un procedimiento de selección sin ningún tipo de discriminación. Y esto es clave porque este principio se va a relacionar, más adelante se los voy a preguntar, con un principio derivado de la ley 1150, que es el principio de la selección objetiva. ¿Qué me dice el principio de selección objetiva? ¿Y qué me dice el principio de imparcialidad? Que están directamente relacionados. Yo voy a adelantar mi proceso contractual y voy a seleccionar al oferente que mejor me satisfaga la necesidad sin tener en consideración ningún factor de afecto o de interés o cualquier clase de motivación subjetiva. Y acá hago una aclaración. El afecto o el interés no solamente aplica en términos positivos, también aplica en términos negativos. Es decir, yo o la entidad o el funcionario que lo está adelantando tiene un desafecto o un desinterés, digamos en términos negativos, o una enemistad con alguno de los oferentes. Esto no tiene por qué afectar de ninguna manera el procedimiento de selección. ¿Listo? Y lo mismo en términos positivos, tampoco puede, digamos, que verse involucrado. Y las entidades estatales en el trámite de sus procesos, pues por lo tanto tienen que actuar objetivamente sin orientar ningún tipo de decisión a favorecer o desfavorecer a las personas que participen o pues a cualquier sujeto en particular. ¿Listo? Y pues esto cómo se garantiza. Entonces, por supuesto que dando aplicación estricta a lo que me dice el Estatuto General de Contratación, aquí hago un pequeño paréntesis y les recuerdo que existen algunas entidades que no dan aplicación a la ley 80, que son las entidades también conocidas como de régimen especial o régimen excepcional, que dan aplicación al derecho privado. Los encontramos en el artículo 14 de la ley C50, pues digamos que principalmente está ahí su regulación general, pero la ley de creación de ciertas entidades me dice cuál es su régimen de contratación. Un ejemplo claro, por ejemplo, es la Jurisdicción Especial para la Paz. La ley que me crea la JEP me dice que la contratación de esta entidad se va a regir por el derecho privado y no por la ley 80, ¿ok? O por ejemplo las empresas industriales y comerciales del Estado o las sociedades de economía mixta, que por ejemplo están en competencia con el sector privado, no me aplican la ley 80, sino que me aplican un régimen especial. Pero acá les hago énfasis, el artículo 13 de la ley 1150 me dice, si usted no me da aplicación a la ley 80, tiene que darme aplicación a los principios y por tanto es crucial que usted conozca cuáles son esos principios, porque si la ley me dice usted igual tiene que cumplir con los principios de la contratación estatal, pero yo no tengo idea cuáles son esos principios, pues mi actividad contractual no va a estar orientada con esos postulados que la misma ley me ordena que yo cumpla. Entonces, no porque me exceptúen la aplicación de la ley 80, significa que yo no cumpla estos principios. Esto aquí iba cerrando el paréntesis e hilándolo con la idea que les estaba presentando. Yo garantizo la imparcialidad, por ejemplo, seleccionando adecuadamente la modalidad con la cual voy a escoger al contratista. Entonces yo me voy al artículo 2 de la ley 1150 y veo mis modalidades, entonces tengo la licitación, tengo la selección abreviada, el concurso de méritos, la contratación directa, la mínima cuantía, y si yo selecciono adecuadamente esa modalidad, ya estoy ahí comenzando a cumplir con el principio de imparcialidad. Porque si yo tenía que abrir una licitación pública, pero, discúlpenme, pero decidí seleccionar directamente al contratista bajo una contratación directa, estoy directamente también afectando el principio de imparcialidad. Y esto es algo que vamos a ver más adelante en el tema de responsabilidades, porque, por ejemplo, si usted se equivoca eligiendo la modalidad de selección, puede incurrir inmediatamente en una responsabilidad penal, además de las otras que vamos a ver. ¿Listo? Otra forma en la que cumplimos con el principio de imparcialidad, exigir requisitos generales adecuados y proporcionales al objeto contractual. Entonces recuerden, un ejemplo claro de esto eran los famosos antes llamados pliegos sastre, que estaban hechos directamente para que un oferente fuera el que pudiera cumplir únicamente con esos requisitos y los demás quedaran excluidos del proceso de selección.
Luego tenemos otro principio muy importante que es el principio de igualdad. También está relacionado con los principios que anteriormente habíamos mencionado y especialmente el de imparcialidad. ¿Qué me dice el principio de igualdad? Yo, en el marco de la actividad contractual como autoridad pública, debo darle a todos los oferentes el mismo trato y protección dentro de las actuaciones que yo adelante. Por supuesto que eso está relacionado con que voy a darle un trato igual a los iguales y diferente a los diferentes, que en ese caso pues podemos identificar, por ejemplo, en materia de contratación estatal, ahora lo vemos en el decreto 1082, por ejemplo, están los incentivos a la contratación pública, donde yo voy a otorgar un puntaje adicional o voy a utilizar como criterio de desempate a aquellos oferentes que, por ejemplo, me traigan o tengan dentro, digamos, de su planta de personal poblaciones en condición de discapacidad, por ejemplo, o oferentes que estén constituidos o que se puedan concebir bajo los términos que establece la ley como emprendimientos o empresas de mujeres. O, por ejemplo, voy a establecer requisitos habilitantes diferenciales para aquellas empresas como las MIPYME. Entonces, no les voy a exigir lo mismo que le voy a exigir a una empresa de una magnitud muy grande a una mediana y pequeña empresa que está intentando ingresar al sistema de compra pública y al mercado y que como tal, pues para poder ingresar requiere tener un trato relativamente diferencial, pues para poder cumplir con los requisitos que se les exigen. ¿Listo? Discúlpenme. Entonces, como les decía, en materia de contratación estatal, yo tengo que garantizar que todos los oferentes estén en igualdad de oportunidades, tengan las mismas facilidades y la misma posibilidad de participar y de efectuar sus propuestas sobre las mismas bases y condiciones. Otro ejemplo concreto, si yo como entidad doy 5 días para presentar observaciones, todos tienen 5 días, nadie tiene 6, nadie tiene 4, nadie tiene 10. Tienen el mismo tiempo y debe la entidad respetar. ¿Listo? Luego vamos con el principio de publicidad. Entonces, ¿qué me habla el principio de publicidad? Ya brevemente les voy a poner un video que nos resume en materia de contratación cómo funciona. Las autoridades deben dar a conocer al público y a los interesados en general de forma sistemática y permanente, es decir, de forma constante, sin necesidad de que medie petición alguna, todos los actos, contratos, resoluciones, comunicaciones, notificaciones, etc., que den a conocer la actividad contractual. Obviamente, se deja esta apreciación con un asterisco, aclarándoles que hay situaciones en donde la misma ley me permite a mí reservarme o restringir el acceso a cierta información, pero esto no significa que yo no tenga que compartir en general o publicar en general todo lo relacionado con mi actividad contractual. Como les decía, por ejemplo, hay entidades que tienen algunos documentos que están sujetos a reserva por la misma naturaleza de lo que están desarrollando. Entonces pueden restringir en los términos que diga la ley, específicamente el CEPACA y las demás normativas que lo regule, pueden restringir el acceso a esta información y pues el público en general no tendrá conocimiento a esta, pero sí. Denme un segundo, creo que Magdalena se le perdió la conexión. Hoy estamos como con problemas de conexión. Ya, un momento la contacto. Perdónenme, creo que la aplicación me sacó. María, ¿me confirmas en qué parte me sacó la aplicación? Dame 5. Si quieres, presenta pantalla Listo, o ya lo comparto estoy yo. haciendo. No, tranquila, si quieres yo comparto, pero voy a garantizar que les comparta el sonido para ponerles el video. Listo. Listo. ¿Ya me escuchan y ven mi pantalla? Sí, pero no habías hablado del video todavía. No, estaba hablando del principio de la publicidad. Ujú. Ok, Estabas como perfecto. iniciando. Listo. Listo, listo. Perdónenme que esta aplicación me sacó sin darme cuenta y yo seguí hablando como... pero ya todos me escuchan bien, ¿sí? Sí, señora. Listo. Perfecto. Entonces, bueno, voy a volver a retomar el principio de publicidad en general para retomar la idea. Entonces, bueno.
En el marco del principio de publicidad, como se los venía mencionando, las autoridades tienen la obligación de dar a conocer a todo el público y a la comunidad en general de forma permanente, especialmente en el marco de la contratación estatal, de los actos, contratos, resoluciones, notificaciones, documentos, todo lo que se derive de la actividad contractual. ¿Listo? Esto es muy importante porque de esta forma también se puede materializar otras situaciones en el marco de la contratación estatal con el control ciudadano que pueden ejercer las BEDU sobre la actividad contractual del Estado. Entonces, ¿qué sucede acá? Si yo publico y doy conocimiento de mis actuaciones, también puedo estar sujeto a este control que les había mencionado anteriormente. Esto viene con un asterisco, igual que toda regla tiene excepción. El CEPACA y la aplicable en general cuando me clasifico tipos de información que yo como entidad pública, me establece algunas excepciones. Entonces, hay unos documentos, algunos. La volvió a sacar la aplicación. O sea, ¿será algún problema de internet? Porque Yo creo que sí, es como una... sí, a mí también me pasó como administrador de la sala, me sacó ahorita. Ya se está volviendo a conectar. Magda, ¿nos escuchas? Ahí, por ejemplo, solo ingresó con video. Pero, o sea, Ahora sí ya le aparecen los dos iconitos de video y audio. Magda, ¿nos escuchas? Ya regresé, ahora sí me escuchan. Sí, ahora sí te escuchamos. Listo, Señora, perfecto. Qué pena, discúlpenme, no sé qué está pasando con mi conexión, pero entonces les vuelvo a compartir pantalla. Listo, entonces, ya, ahora sí todos me están escuchando bien. sí, señora. Qué pena con usted. Entonces, estábamos hablando que toda regla tiene su excepción. Y la excepción en este caso es que la misma ley me puede autorizar en ciertos casos que yo no es que incumpla el principio de publicidad, pero que lo cumpla de una forma en donde no vulnere otras normas que me establecen, por ejemplo, que yo no tengo que darle a conocer al público información que es de carácter reservado. O que, por ejemplo, yo como entidad, si tengo, digamos, una naturaleza reguladora, voy a utilizar para después tomar ciertas decisiones. ¿Listo? Entonces, esto es muy importante porque de esta forma yo doy cumplimiento al principio de publicidad, pero en paralelo también debo identificar qué información puede, digamos, no ser objeto de divulgación al público en general y qué información sí. Entonces, ahora sí, voy a compartirles un segundo mi pantalla, voy a asegurarme de tener el sonido y se los comparto. Y vamos a ver un breve video. Por favor, me confirman si lo escuchan. Sí, señora. Colombia Compra Eficiente pone al servicio del sistema de compra pública las siguientes herramientas. Tienda virtual del Estado colombiano. SECOP 2. Síntesis. Manuales, guías y documentos tipo. En el 2015. Permítanme un segundo. Ahora sí. Colombia lanzó el SECOP. Colombia Compra Eficiente pone al servicio del sistema de compra pública las siguientes herramientas. Tienda virtual del Estado colombiano. SECOP 2. Síntesis. Manuales, guías y documentos tipo. En el 2015, Colombia lanzó el SECOP 2, la nueva versión del SECOP que pasa de la simple publicidad a una plataforma transaccional.
El SECOP 2 permite a compradores y proveedores realizar todo el proceso de contratación en línea y al público en general consultar en línea la actividad contractual de las entidades estatales. Así, el proceso de contratación gana en transparencia. Compradores, proveedores y público en general pueden hacer seguimiento a las fases del proceso de contratación desde el inicio hasta el cierre. El SECOP 2 asegura la trazabilidad y la transparencia de la gestión contractual. En el SECOP 2, los proveedores son activos, pues deben registrarse y tener interacción con las entidades estatales a través del sistema. Pueden solicitar informes sobre los procesos que les interesa y para esto cuentan con el clasificador de bienes y servicios. El proveedor registrado en el SECOP 2 es responsable de actualizar su información relevante, como por ejemplo su experiencia. También pueden presentar sus observaciones en los procesos de contratación y sus ofertas en línea. Los informes y la correspondencia generada durante la ejecución del contrato pueden enviarla en línea, formando así un expediente digital del proceso de contratación. Las organizaciones de la sociedad civil, los medios de comunicación y la ciudadanía en general pueden consultar el SECOP 2 sin necesidad de registro, pues tienen acceso a los procesos de contratación y sus documentos en la opción de búsqueda pública. Para facilitar los procesos de contratación, Colombia Compra Eficiente ofrece los manuales, guías y documentos tipo a los partícipes del sistema de compra pública. Colombia Compra Eficiente pone a disposición la mesa de servicio a la cual puede comunicarse para consultar y buscar apoyo sobre el uso de las diferentes herramientas. Línea en Bogotá, 745-6788. Línea nacional gratuita, 018.000 520808. Correo electrónico, chat en línea y canal web PQRS. La contratación pública en Colombia es fácil, ágil y segura. Colombia Compra Eficiente. Listo, entonces como pueden ver, digamos que las plataformas que materializan de forma concreta la publicidad en el marco de la contratación estatal, pues fueron las que vimos en el video. Habría muchísimo que decir sobre cada una de ellas, pero pues no es el objeto de nuestra capacitación de este núcleo de capacitaciones, pero para que las tengan presente y se les saque el provecho que requiera. Entonces, como les decíamos, todos los documentos expedidos y allegados en el marco del proceso contractual tienen que ser puestos al conocimiento del público sin perjuicio de la información de carácter reservado que pues permita que las entidades no publiquen esa información en las plataformas destinadas para ello. Luego tenemos el principio de moralidad. Entonces recordemos, para ir retomando y que ustedes tengan su estructura clara, estamos en los principios de la función administrativa, artículo 209 de la Constitución, y ahora vamos en el principio de moralidad. Entonces, ¿qué me dice el principio de moralidad? La función pública debe enmarcarse dentro de los límites legales, o sea, está relacionado directamente con el principio de legalidad, para poder conseguir esos fines que está buscando la Constitución política y la actividad contractual del Estado. Entonces, la moralidad administrativa tiene dos dimensiones, como principio de la función administrativa y muy importante también como un derecho colectivo. Entonces, como principio de la función administrativa, pues orienta las actuaciones que tienen que tener los servidores públicos en el marco de sus funciones a la luz del principio de legalidad, y como derecho colectivo alcanza a tener una connotación subjetiva que lo hace exigible, por ejemplo, a través de acciones como la acción popular. Entonces, ustedes se van a la ley 472, en la ley 472 que me regula las acciones colectivas, me establece como derecho colectivo a la moralidad administrativa. Entonces, cuando haya una afectación a la buena fe, la ética, la honestidad, la satisfacción del interés general, por ejemplo, actos de corrupción, entre otros, y se pruebe que quienes ejercen esas funciones administrativas lo vulneran, se puede interponer una acción popular para que el juez, en este caso el juez popular,
sea el que decida respecto a qué medidas se tienen que tomar para garantizar y prevenir la vulneración a este derecho colectivo. Luego tenemos un principio muy importante que es el principio de economía, que guarda relación con el principio de celeridad y eficacia que mencionamos inicialmente. Discúlpenme, el cual me dice que para poder conseguir una actividad estatal eficaz, se deben observar los procedimientos y los, digamos, los requerimientos específicos en cada actividad contractual, aquellos necesarios e indispensables para conseguir esos fines, no más ni menos, ¿listo? En términos de tiempo, de recursos, de eficiencia, y ya luego vamos a ver puntualmente también cómo la ley 80 me lo materializa en obligaciones concretas, ¿listo? Que ya llegamos a los de la ley 80. Entonces la ley 80 me tiene tres: transparencia, economía y responsabilidad, ¿ok? Entonces, la ley 80 lo que hace es que me coge cada uno de los principios, el que quiera puede ir directamente a la ley y lo analiza después con calma, me trae unos postulados redactados en forma de deberes o de obligaciones que se tienen que tener en cuenta en cada uno de las actividades contractuales, lo cual reitera lo que yo les mencionaba al inicio, que los principios no solamente son postulados abstractos o generales, sino que realmente se concretan en obligaciones específicas que tienen que cumplirse, tanto por parte de la administración como por parte de los que resultan ser colaboradores, bien sea como oferentes o posteriormente como contratistas. Primero, principio de transparencia, ya lo hablamos a la luz y en relación con el principio de imparcialidad, que me dice que yo como administración tengo que actuar con total objetividad, alejándome de cualquier tipo de consideración subjetiva o caprichosa, actuando de forma clara, pública e imparcial para garantizar una igualdad de oportunidades y una selección objetiva. Entonces, la ley 80 específicamente me dice, entre otros, en los procesos contractuales, los interesados tienen la oportunidad de conocer y controvertir qué informes, conceptos, decisiones, todo lo que se emita dentro del proceso contractual. ¿Y cómo pueden hacerlo? A través de observación. ¿Listo? Discúlpenme. Luego tenemos, por ejemplo, las autoridades expedirán, a costa de aquellas personas que demuestren un interés legítimo, copia de actuaciones, propuestas y demás documentos que se requieran, pues digamos, para conocer cómo está funcionando la actividad contractual. Esta es clave y esta sí que es indispensable, y si ustedes alguna vez fungen como contratistas o como oferentes, tenganla presente para hacer observaciones cuando consideren que es pertinente, y es que las entidades tienen la obligación de definir reglas objetivas, justas, claras y completas que permitan que todos los oferentes puedan presentar sus propuestas de la misma forma, ¿listo? Y que aseguren la escogencia objetiva, evitando, por supuesto, la declaratoria desierta de la licitación. Otro, por ejemplo, muy importante que materializa el principio de transparencia: no puedo incluir condiciones o exigencias de imposible cumplimiento. Entonces, si ustedes como posibles oferentes, por ejemplo, o si están del lado de la administración, identifican una exigencia que es de imposible cumplimiento, inmediatamente se está vulnerando el principio de transparencia. Luego tenemos uno muy importante que lo vamos a relacionar con el final de esta capacitación, que es el principio de responsabilidad. ¿Qué me dice el principio de responsabilidad? Los servidores públicos y los contratistas que incurran en conductas antijurídicas, bien sea por acción o por omisión, tienen que responder por los daños y perjuicios derivados de su actuar. Principio de economía. Entonces, ¿qué me dice el principio de economía? En las normas de selección y en los pliegos de condiciones para la escogencia de contratistas se cumplirán y establecerán procedimientos y etapas estrictamente necesarios, que fue lo que les dije anteriormente. Es decir, si la norma me dice su procedimiento de selección abreviada de subasta inversa tiene 5 etapas, yo debo cumplir esas 5 etapas, no tengo por qué exigir 3, no tengo por qué exigir 10, no tengo por qué salirme de lo que ya está legalmente establecido para cumplir con mi modalidad de selección, y por eso tengo que establecer términos preclusivos y perentorios para las etapas de selección. Es decir, si yo publico el proyecto de pliego de condiciones y le doy a usted 3 días, 5 días para que me haga las observaciones, en el día 6 o en el día 7, usted no me va a poder presentar a mí una observación y va a querer que yo, o va a, digamos, a suponer que yo se la voy a aceptar. Sí, porque si el principio de economía me dice, yo tengo que establecer términos
Preclusivos y perentorios significa que cuando una etapa se cierra, no se vuelve a abrir. Y en ese caso, en la actividad contractual, una vez se cierra una etapa, una vez se cierra la etapa de observaciones, una vez se ha trasladado el informe de evaluación y se tiene el término para que se reciban observaciones y no se den, posteriormente no voy a poder reabrir esa etapa para recibirla. ¿Listo? Otra muy importante, el principio de economía me dice, yo voy a interpretar las normas que tienen los procedimientos contractuales de forma que no me den a seguir a mí trámites distintos o adicionales a los que tienen que cumplirse para poder darle efecto a este procedimiento de selección. Y también voy a tener en cuenta que en el principio de economía yo necesito garantizar los servicios públicos, la protección y la garantía de los derechos y de los administrados, y por tanto voy a actuar conforme con ello, haciendo un uso óptimo de los recursos, bien sean económicos, humanos, de todos los recursos que yo tenga a disposición. Listo, entonces, como se les mencionaba, austeridad de tiempo, medios y gastos, procedimientos que me garanticen la pronta solución de diferencias y controversias. Obviamente debo dar apertura a un proceso de selección solamente cuando tenga la partida o la disponibilidad presupuestal, porque pues si no cumplo con este requisito, pues no habría lugar a la apertura del proceso, entre otros. Ustedes digamos que van a identificar que existen muchas formas en las que se materializa. Acá les presentamos unos puntos generales, pero digamos que los pueden identificar con calma en la ley 80. Y luego vamos a uno de los principios más importantes de la contratación pública, que es el principio de la selección objetiva, que me lo da la ley 1150 de 2007. Antes de explicárselos, ahí sí quisiera saber si de pronto alguno de nuestros participantes, por ejemplo, Frangi o Iván o Juan Carlos, quisieran contarnos si saben en qué consiste el principio de selección objetiva. ¿Alguno tiene idea más o menos qué es la selección objetiva? Listo. Entonces, vamos a pasar a explicar. Entonces, la selección objetiva, como se los había anticipado previamente, está relacionada directamente con el principio de imparcialidad, también con el principio de transparencia, también con el principio de igualdad. Entonces me dice, la selección es objetiva cuando yo como entidad escojo aquel ofrecimiento más favorable para mí sin tener en consideración ningún factor subjetivo, ni de afecto, ni de interés, ni de desinterés, nada que pueda, digamos, que llevarme a mí como entidad a tomar una decisión basado en criterios subjetivos y no netamente objetivos. ¿Listo? Entonces, la ley 1150 me dice que yo tengo que tener en cuenta que los factores de escogencia y de calificación tienen que tener en cuenta los siguientes criterios que vamos a estudiar a continuación. Entonces, la ley 1150 que me dice, dentro de los criterios que yo tengo que tener, tengo que atender principalmente a la modalidad de selección que yo escoja. Entonces, dependiendo de la modalidad de selección que yo como entidad haya seleccionado correctamente, por supuesto, voy a tener que tener en cuenta determinados requisitos. Entonces, seguramente cuando yo vaya a escoger a un consultor, voy a tener en cuenta el factor de calidad y de experiencia. Mientras que si voy a elegir, por ejemplo, por mínima cuantía, voy a tener en cuenta el criterio económico. Entonces, ¿qué me dice también la selección objetiva? Que es clave para que ustedes lo tengan en cuenta. Dentro de los criterios de selección objetiva, yo tengo que separar aquellos requisitos que son habilitantes de aquellos requisitos que son ponderables. Entonces, los requisitos habilitantes hacen referencia a la capacidad jurídica, las condiciones de experiencia, la capacidad financiera y de la capacidad organizacional de los proponentes. Y entonces, ¿qué sucede? Yo como entidad voy a verificar previamente esos requisitos habilitantes para verificar si usted cumple o no cumple con esos mínimos que yo necesito para la ejecución de su contrato. Por regla general, estos requisitos no me van a otorgar puntaje, salvo cuando voy a elegir a un consultor, que en ese caso sí pueden otorgarme puntaje. Entonces, la exigencia de estos requisitos habilitantes tiene que ser adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato que yo voy a suscribir y también a su valor. Es decir, yo no le voy a exigir a usted las mismas condiciones de experiencia si usted va a ejecutar un contrato de 10 millones, a si usted va a ejecutar un contrato de 10.000 millones. ¿Listo?
Entonces esto es clave porque con los requisitos habilitantes yo abro la puerta para identificar cuáles son esos oferentes que me cumplen los mínimos para participar. Ahí ya comienzo materializando el principio de selección objetiva, que es claro. ¿Listo? Y posteriormente, luego ya como entidad también voy a tener unos requisitos que son llamados los requisitos ponderables o puntuables, con los cuales yo ya voy a poder otorgarle un puntaje que lo va a hacer a usted mejor o no mejor que otros contratistas, dependiendo de esos requisitos que yo le exija a usted y que tiene que cumplir. Entonces, en los procesos de selección en los que se tengan en cuenta, por ejemplo, factores técnicos y económicos, la oferta más ventajosa, la misma ley me dice, tiene que ser producto de la aplicación de dos opciones. Entonces, primera opción, yo puedo ponderar los elementos de calidad y precio soportados bien sea en puntajes o en fórmulas que yo establezca en el pliego de condiciones, o la ponderación de elementos de calidad y precio que se representen en la mejor relación de costo-beneficio para la entidad. ¿Listo? Esto es muy importante porque, como lo hemos mencionado en sesiones anteriores y lo hemos profundizado un poco más con sus compañeros entrantes, eh, la selección objetiva también en términos de costo-beneficio para la entidad, no solamente es en términos del precio. Existen algunas modalidades que solamente me exigen a mí que yo identifique el precio, pero en general yo como entidad también tengo que ver cuál es ese costo-beneficio, es decir, debo comprar 50 computadores. Si compro ahorita 50 computadores que cada uno me va a costar 100.000 pesos, probablemente en 3 años voy a tener que cambiarlos. Pero si seguramente invierto no 100.000 pesos, sino 300.000, los computadores me van a durar 6 años. Entonces, ¿cuál es ese costo-beneficio que yo también como entidad estoy buscando? ¿Listo? Entonces, también que me dice la selección objetiva, por ejemplo, que este es clave, si ustedes también están del lado de la administración o del lado de los contratistas, está el tema de la subsanabilidad. Entonces, ¿qué me dice el parágrafo primero de esta norma? Me dice que la ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la contratación que no sean necesarios para comparar las propuestas, es decir, básicamente que no me otorguen puntaje, pueden ser subsanados. Es decir, yo como entidad se los puedo requerir a usted o usted también como oferente me los puede entregar a mí como entidad hasta el término de traslado del informe de evaluación, dependiendo de cada modalidad de selección, y yo como entidad debo tenerlo en cuenta. Es decir, usted puede subsanar si no le otorga puntaje. ¿Listo? Y esto me materializa el principio de selección objetivo. Luego tenemos un principio muy importante también, que es el principio de planeación. Y acá les hago una advertencia importante y es, el principio de planeación ustedes no lo van a encontrar en ninguna ley. El principio de planeación no está en la ley 80, no está en la ley 1150, no está en el decreto 1082, no lo van a ver consagrado como si van a ver el de economía, el de transparencia, el de responsabilidad, el de selección objetiva, como van a ver los de la Constitución. El principio de planeación es un principio que digamos que ha sido derivado del principio de economía y ha tenido un buen desarrollo jurisprudencial al respecto, y me dice que bajo el principio de planeación yo debo asegurar que todo proyecto, todo contrato esté precedido por los estudios técnicos, financieros, jurídicos, de cualquier naturaleza que yo requiera para poder determinar la viabilidad de lo que voy a contratar y también analizar cuál es la conveniencia del objeto contractual que yo requiero celebrar. En ese sentido, obviamente, el principio de planeación va a tener una rigurosidad específica y, digamos que proporcional también al tipo de contrato que yo voy a celebrar. Entonces, bajo el principio de planeación, perdónenme, yo también voy a analizar, por ejemplo, cuál es la modalidad contractual que tengo que analizar, que tengo que implementar, perdón, y cuál es más aconsejable. Esto es clave porque bajo el principio de planeación, uno de los puntos, digamos que más lo materializa o lo realiza de forma más concreta es con la elaboración de los estudios y documentos previos. ¿Listo? Entonces, los estudios y documentos previos los encontramos en el decreto 1082 y también tenemos, por ejemplo, ahí el análisis del sector económico y de los oferentes. ¿Por qué es tan importante? En el 1082, cuando me hablan de los estudios y de los documentos previos, yo tengo una lista, como una especie de checklist que tengo que cumplir como entidad en mi ejercicio de planeación y que tengo que cumplir antes de incluso sacar el proceso al público. Entonces, tengo que identificar cuál es la necesidad. Entonces, primero tengo que justificar cuál es la necesidad que yo tengo como entidad,
por qué la tengo, cuáles son los puntos que necesito solucionar, qué es lo que necesito que me satisfaga. ¿Listo? Necesito identificar también, además de la necesidad, la justificación del objeto. ¿Cuál es el objeto? Entonces ya tengo que la necesidad es realizar, por ejemplo, un ejemplo básico, unos arreglos a las instalaciones de la entidad. Listo. Describo cuál es la necesidad. Luego entonces tengo el objeto. Y entonces, ¿cuál es el objeto concretamente? Necesito que me hagan unos arreglos a las paredes, necesito que me hagan unos arreglos a la infraestructura hídrica de la entidad, a los pisos. ¿Qué necesito que me hagan concretamente? ¿Cuál es el alcance? ¿Cuáles son esas especificaciones técnicas? Necesito que se hagan ladrillos, necesito que se hagan X material, necesito pintar, necesito remodelar. ¿Qué necesito hacer yo como entidad? ¿Cuál es el valor estimado del contrato? Entonces, este objeto que yo tengo, ¿cuánto es el valor que yo tengo como presupuesto? Pero, por ejemplo, para yo poder determinar cuál es ese valor, necesito haber hecho un estudio del análisis del sector económico y de los oferentes. Entonces, ¿qué tiene el mercado? ¿Qué me ofrece el mercado? Recuerden que en ese ejercicio de planeación también el Estado termina siendo un comprador más. Entonces, el Estado, a pesar de que es Estado y que tiene sus potestades, sus facultades, es un comprador más que necesita salir al mercado, ver qué le ofrecen, qué puede recibir, cuánto puede pagar, cuánto está pagando, digamos que el mercado en general por determinado bien o servicio. ¿Listo? Entonces eso es claro. Y ahí en los estudios previos, otro punto que es indispensable es la selección de cuál es la modalidad que yo voy a utilizar para escoger al contratista. Y ahí, desde ahí yo voy a justificar y voy a decir, mire, yo estoy realizando una contratación directa y no una licitación por X, Y, Z. Y desde ahí yo comienzo a cumplir con ese ejercicio de planeación. Como les mencionaba, entonces el principio de planeación no está consagrado en la Constitución ni en la ley. Perdónenme, paso acá. Listo. Acá hay un punto muy importante también para mencionarles y es que el principio de planeación, pese a no tener ninguna consagración legal o constitucional expresa, ha sido objeto, digamos, de diferentes controversias, porque incluso el Consejo de Estado, más o menos en el año 2013-2014, adoptó una postura en donde puso o cuestionó la validez jurídica de un contrato por la falta de planeación. Entonces, en el 2013-2014, que fueron más o menos tres sentencias, que fue como entre el mismo Consejo de Estado el debate, un magistrado específicamente dijo, mire, es que si usted vulnera el principio de planeación, está contrariando el ordenamiento jurídico y como está contrariando el ordenamiento jurídico, usted está incurriendo en una de las causales de nulidad absoluta del contrato, que es objeto ilícito. Y como tal, si usted no cumplió con su deber de planeación, yo le puedo declarar a usted nulo absolutamente el contrato estatal. Entonces, si no estoy mal, los hechos giraron en torno a la construcción de un puente peatonal, en donde la entidad se había comprometido a que ella iba a adquirir unos predios. ¿Y qué pasó? Se suscribió el contrato, pasó toda la etapa de selección, firmaron el contrato, aprobaron garantías de todo. Y cuando ya el contratista fue a decir, listo, ¿dónde voy a construir el puente? Resulta que la entidad nunca había adquirido los predios donde el contratista iba a construir el puente. ¿Y cómo iba el contratista entonces a adquirir el puente? Entonces resulta que el Consejo de Estado dice, pues simplemente, pues usted no puede ejecutar este contrato nunca debió haber nacido a la vida jurídica y por tanto lo declaró nulo absolutamente. Recientemente, el año pasado, en mayo, si no estoy mal, el Consejo de Estado cambió su postura, digamos que la moduló y estableció que la vulneración al principio de planeación no genera en sí misma un objeto ilícito y que por tanto pues no necesariamente se debe declarar la nulidad absoluta del contrato. ¿Listo? Luego tenemos otro principio muy importante, que es el principio de la anualidad presupuestal. ¿Qué me dice este principio en términos generales? Yo tengo que adquirir todos aquellos compromisos que requiera para poder satisfacer mis necesidades en el marco de mi actividad contractual durante el año fiscal en curso. Es decir, como regla general, yo debo realizar esas apropiaciones y esos compromisos, si lo voy a ejecutar en el 2023, con, digamos, las apropiaciones del año 2023. Existen algunas excepciones que me permiten a mí hacer uso de recursos de otras vigencias fiscales. Discúlpenme un segundito.
Perdónenme un segundito. Entonces, ¿cuáles son esas excepciones? Las reservas presupuestales, las cuentas por pagar y las vigencias futuras. Porque la norma me exceptúa esto. Esto me lo da el decreto 111 de 1996, que es el Estatuto Orgánico de Presupuesto. Porque, por supuesto, yo puedo tener contratos que se deban ejecutar en más de una vigencia fiscal. Si voy a realizar una obra de infraestructura que requiere 4 o 5 años de ejecución, pues por supuesto que no voy a poder simplemente hacer la apropiación en una vigencia fiscal. Entonces existe la autorización y existe todo un procedimiento específico para que a mí me autoricen la utilización de vigencias futuras. Entonces comprometo yo el presupuesto de otras vigencias para poder satisfacer las necesidades que tengo en este momento. Otros principios importantes para que ustedes tengan en el radar: el equilibrio económico del contrato, la buena fe, el debido proceso, la libre concurrencia y la libre competencia. ¿Listo? Entonces, esto es clave. Por ejemplo, a la luz de la libre competencia, ¿qué hacemos? Prevenimos conductas anticompetitivas, como por ejemplo la colusión. Entonces, la colusión, ¿cómo se puede ver? Ustedes lo pueden ver en el artículo 47 del decreto 2152, si no estoy mal, o 2153, que me habla de cuáles son estas conductas anticompetitivas y me dice aquellas que estén destinadas a llevar a cabo la colusión de una licitación o de un proceso de selección, que en términos generales, para que ustedes lo entiendan de forma, digamos que clara y práctica, se puede materializar cuando un grupo de oferentes se ponen de acuerdo para, para que, digamos, uno de ellos resulte ganador. Entonces, ¿qué hacen? Se presentan 6 proponentes, cada uno dice, listo, vamos a presentar estos valores de la oferta para que usted gane. Y en la próxima nos volvemos a presentar, pero ya no gano yo, sino que gana usted. Y así. Ese es un ejemplo como claro y de la vida que puede ser práctica, pero, pero que en términos generales se puede materializar de esa forma. Y luego entonces ya le doy la palabra a María Lucía para que hablemos de nuestros últimos 2 temas. Vamos a hablar de la importancia del rol de los funcionarios y contratistas y también de la responsabilidad, que yo la voy a apoyar. Entonces, María Lucía, adelante. Muy bien, muchas gracias, Magdalena. Bueno, acá que es importante y porque nosotros traemos a colación esto. Yo entiendo que ustedes en este momento, ya sean funcionarios o contratistas, pues están trabajando en el actual gobierno que ya está a puertas de salir. Y por ende, nosotros tenemos y conocemos cuáles son las capacidades o qué nos puede aportar realmente estos contratistas y o funcionarios que hacen parte de las administraciones y que realmente son una parte transversal de las entidades y del ejercicio de las funciones. Entonces, generalmente los nuevos mandatarios llegan con sus nuevos equipos. Sin embargo, depende, hay otros que conocen al equipo que está actualmente en la entidad y pues obviamente entran a valorar, digamos que cuáles de estas personas, sobre todo en temas de contratistas o en circunstancias de contratistas, que puedan llegar a darle un plus o a darle como un reconocimiento para que pueda continuar con las funciones que ha venido desempeñando, con las actividades y obligaciones. Es así que nosotros, pues, considerando esta importancia y que todo ese trabajo, esa experiencia, ese conocimiento de manejar al interior de las entidades, pues nuestra recomendación siempre es trate de reconocer, de identificar cuáles son de de estas personas que hacen parte, pues importantes y relevantes. Entonces, teniendo en cuenta esto, nosotros proponemos, y creo que Magdalena se salió, pero de un momentico, eh, nosotros proponemos una tabla por la cual, listo, ya volvió. Una tabla por la cual, digamos, eso ya es como muy interno, ya sea que ustedes lideren un grupo de trabajo o que sean ustedes, pues nosotros qué proponemos y es principalmente tener en cuenta, pues, obviamente, quién es la persona, en qué dependencia está, cuáles son sus objetos contractuales, sus actividades específicas, digamos que es todo lo que desarrollan y tener muy en cuenta y muy presente cuáles son los logros y las metas alcanzadas. Asimismo, pueden tener en, pues, como, digamos, como el plus de demostrar o de indicar, pues, cuáles son
cuáles son los plus o lo que puede llegar a beneficiar la entidad de contar, pues digamos, con su apoyo internamente. Un momento. Entonces, nosotros acá reconocemos y entendemos perfectamente que indistintamente de la calidad en la que estén dentro de la entidad, pues realmente pueden tener y llegar a funcionar eh, plenamente porque pues muchas personas, y lo van a entender de esta manera, es que se trabaja no por el gobernante, sino por la entidad, por la ciudadanía. Y eso es lo más importante que tenemos que entrar a ver. No si, digamos que el, no si es que mi amigo o no es que estoy de ese partido político, sino que nos desvirtuemos de eso de si es un partido político o no. Estamos trabajando por la ciudadanía, estamos trabajando por una entidad que está reconociendo o que está dando algún manejo a proyectos que van a beneficiar siempre a la ciudadanía. Y digamos que ese es el abanderado que siempre nosotros tenemos que tener y es, no importa quién esté, sino lo importante es lo que nosotros podemos aportar para que la ciudadanía con nuestro trabajo pues esté aún mucho mejor. Es así que, como reiteramos y como este ya es como algo para que lo tengan en cuenta ya internamente en caso tal de que tengan dudas de que pues posiblemente llegue un nuevo gobernante que no los conozca, que tengan temor, pues ustedes tengan muy preparado ya de cuáles son sus beneficios de contar con ustedes en su equipo de trabajo, que ustedes puedan aportar claramente cuáles fueron los logros y las metas, cuál es su trabajo desarrollado y por qué es importante que hagan parte del nuevo equipo, qué es lo que les puede proponer para poder seguir contribuyendo y sobre todo manteniendo esos proyectos que eventualmente a la ciudadanía beneficiaron y que deben tener una continuidad en el tiempo y que quedarse significaría la posibilidad de continuar con estos beneficios a la ciudadanía. Ahora, muy bien, vamos a pasar a la responsabilidad de los gobernantes salientes especialmente. ¿Qué tener en cuenta acá? Pues nosotros vamos a hacer como una pasada, una revisión a la posible responsabilidad fiscal, penal, disciplinaria y civil que podría llegarse a recaer sobre los, los pertenecientes a estos gobernantes salientes, a los equipos pertenecientes. Entonces, vamos a empezar con la responsabilidad civil. Y pues, ¿qué es la responsabilidad civil? O digamos que, ¿qué palabras claves tenemos que tener en cuenta para nosotros recordar qué es la responsabilidad civil? Entonces, esto hace referencia a la obligación que surge para una persona de reparar un daño que ha causado a otro, lo cual suele suceder usualmente, se hace mediante el pago de una indemnización de perjuicios. Ahora bien, ¿quiénes pueden ser responsables civilmente en materia de contratación estatal? Entidades, servidores públicos, contratistas, interventores, pues que también son contratistas, asesores, consultores, ya sea por acciones o omisiones en la acción contractual. Entonces, importante tener en cuenta estos artículos, pues esta normativa y estos artículos. ¿Qué nos dice el artículo 90 de la Constitución Política? Abro comillas, el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables causados por acción u omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado, el Estado a la reparación patrimonial de tales daños que hayan sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo que deberían repetir en contra de este. Entonces, ojo, si bien la entidad puede reconocer o pagar los perjuicios, la entidad perfectamente puede repetir por medio, valga la redundancia, de la acción de repetición contra este contratista o funcionario público que por conducta dolosa o gravemente culposa, pues haya causado un perjuicio por la vía civil. Ahora bien, en los artículos 4, 26 y 55 de la ley 80, entonces, ¿qué es importante tener en cuenta acá? El artículo 4 de la ley 80
un momento, establece que cuáles son los derechos y deberes de las entidades estatales. Y pues esto todo en la consecución de los fines que trata el artículo 3 pues de esta ley. Y pues señala que se adelantarán las acciones conducentes a obtener la indemnización de los daños que sufran en desarrollo o con ocasión de un contrato celebrado. Asimismo, señala este mismo artículo que sin perjuicio en llamamiento en garantía se repetirá contra los servidores públicos, contra los contratistas o los terceros responsables, según el caso, por las indemnizaciones que deban pagar en consecuencia de la actividad contractual. Y va muy encaminado y muy unido a lo que nos decía la Constitución política, que se deberá repetir en caso de que estos sean los causantes. Por su parte, el artículo 26 habla del principio de responsabilidad. En este principio de responsabilidad, pues se enumeran varios puntos, entre ellos en los cuales los servidores públicos están obligados a buscar siempre el cumplimiento de los fines de la contratación. Y no solo el cumplimiento de los fines, sino que también tendrán que vigilar la correcta ejecución de los contratos y proteger los derechos de la entidad. Esto yo creo que también hace parte del interés y todo lo que sean recursos, erogaciones presupuestales y todo lo que pueda caber entre el derecho de la entidad. Y así pues mismo como cualquiera evidenciar si el contratista o terceros se pueden ver afectados con esa ejecución contractual. Y ojo, los servidores públicos serán responsables por las actuaciones o omisiones antijurídicas y deberán indemnizar los daños que se causen por razón de ellas. Nuevamente, la normativa constantemente nos recuerda que en caso de que nosotros, como servidores públicos, causemos algún perjuicio, pues podrán repetir en contra de nosotros por causa, pues, o con ocasión a esto, pues indemnizar cualquier daño de los perjuicios que pudiéramos haber causado. Ahora bien, el artículo 55 finalmente de la ley 80 establece que la prescripción de las acciones de responsabilidad contractual, y esto pues es súper importante. Y esta norma nos señala que la acción civil derivada de las acciones y omisiones que se refieren los artículos 50, 51, 52 y 53 de la ley 80 se prescribirá en un término de 20 años contados a partir de la ocurrencia de los mismos. Entonces, digamos que no es como el reconocimiento o la indemnización de perjuicios, no será por toda la vida, sino 20 años. De todos modos, es demasiado tiempo, sin embargo, pues se considera que de pronto este tiempo se hace para que en cualquier momento que se pueda, digamos, una nueva administración identificar que se causaron unos perjuicios y que no fueron en su momento como actuado con diligencia, pues digamos que contamos con un tiempo suficiente como para poder repetir o actuar frente a estas circunstancias. Ahora bien, la ley 1474 del 2011, en su artículo 142, establece la acción de repetición que ya les venía mencionando y establece que cuando el Estado haya debido hacer un reconocimiento indemnizatorio con ocasión a una condena, conciliación u otra forma de terminación de conflictos que sea consecuencia de la conducta, ojo, dolosa o gravemente culposa de un servidor o ex servidor público o del particular en ejercicio de las funciones públicas, la entidad respectiva deberá repetir contra estos para pagarlos. La pretensión de repetición también podrá intentarse mediante el llamamiento de garantía de este servidor o ex servidor o de particular en ejercicio de las funciones públicas dentro del proceso de responsabilidad contra la entidad pública. Digamos que no dejan atada la entidad a las entidades estatales para que sea solo mediante una acción de repetición, sino que también lo podrá hacer vinculándolo a los procesos de responsabilidad contra la entidad. Y por último, esta norma nos señala que cuando se ejerza la pretensión autónoma de repetición, el certificado del pagador, tesorera o servidor público que cumpla con estas funciones, en el cual conste que la entidad realizó el pago,
esta será la prueba suficiente para iniciar el proceso de pretensión de repetición contra el funcionario responsable. Recordemos que la acción de repetición tiene como procede o se activa en el momento en que la entidad efectivamente ha realizado el pago por indemnización de perjuicios. Si no se ha realizado el pago, pues la entidad no puede repetir en contra de este servidor público o ex servidor público o particular con funciones públicas. Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Si a mí no me, o sea, si no se tiene esa prueba de que se ha realizado el respectivo pago, pues no se podrá iniciar la acción de repetición. Y por último, la ley 678 del 2001, digamos que en general y en todo su contenido, este tiene como objeto regular toda la responsabilidad patrimonial de lo que son servidores, ex servidores y particulares que desempeñan funciones públicas por medio de la acción de repetición que mencionábamos en la Constitución Política en su artículo 90 o del llamamiento en garantía para los fines de repetición. Es decir, estas normas, digamos que lo que tenemos que tener en cuenta es que la Constitución es la norma general, la que rige, la transversal, y consecuentemente en la ley 80 y la ley 1474 empezaron a tipificar un poco cuándo procedía. Y ya por último, pues esta ley 678 pues es la que me regula en general. Entonces, cuando nos estemos en un caso de una acción de repetición o llamamiento en garantía con fines de repetición, pues tendremos que observar toda esta normativa, pero especialmente la ley 678. Muy bien, entonces vamos y continuamos ya con la responsabilidad fiscal. Entonces, ¿qué tenemos de la responsabilidad fiscal que debe ser importante? La responsabilidad fiscal es aquella que es imputable tanto a servidores públicos como a particulares que cumplen funciones públicas cuando en el ejercicio, cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de esta gestión fiscal se cause por acción u omisión de forma dolosa o culposa un daño patrimonial al Estado. Y entonces, pues es así y es importante tener en cuenta que la responsabilidad fiscal tiene como finalidad o propósito específico la protección y garantía del patrimonio, buscando pues la reparación de los daños que éste haya podido sufrir como consecuencia, y ahí otra vez volvemos a la palabra clave, de la gestión fiscal irregular de quienes a su cargo están del manejo de dineros o bienes públicos. Entonces, acá nos vamos a la ley 610 del 2000, en el cual se establece que el proceso de responsabilidad fiscal es el conjunto de actuaciones administrativas que son adelantadas por las contralorías con el fin de determinar y establecer la responsabilidad de todos los servidores públicos y de los particulares cuando, y se reitera nuevamente esta expresión que es la más importante, en el ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión a esta, se cause por acción o omisión de forma dolosa o culposa un daño patrimonial al Estado. Y es así que en esta normativa, en su artículo 5, establece los elementos de responsabilidad fiscal, por la cual entonces la responsabilidad fiscal estará integrada de los siguientes elementos. Lo primero, una conducta dolosa o culposa atribuible a una persona que realiza la gestión fiscal. Segundo, un daño patrimonial al Estado. Y tercero, un nexo causal entre estas dos primeras. El artículo 6 nos establece cuál es el daño al patrimonio del Estado. Entonces, según la ley, se entiende por daño al patrimonio del Estado la lesión al patrimonio público, que se representa en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, deterioro de bienes o recursos públicos o los intereses patrimoniales del Estado
que se producen por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, inoportuna, que en términos generales no se aplica al cumplimiento de los cometidos de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control que se encuentran en cabeza de la Contraloría. El daño podrá ocasionarse, y otra vez esto ya lo había dicho, pero por acción u omisión, ya sea de servidores o particulares, o de una persona natural o jurídica de derecho privado, que de forma dolosa o culposa produzca directamente o contribuya al detrimento del patrimonio público. Por su parte, el artículo 8 de esta normativa establece que el proceso de responsabilidad fiscal se podrá iniciar de oficio como consecuencia del ejercicio del sistema control fiscal por parte de las Contralorías o de la solicitud que en tal sentido se formulen las entidades vigiladas o de las denunciadas o por quejas presentadas por cualquier persona o organización ciudadana, veedurías, etcétera. Entonces recordemos que la iniciación de un proceso fiscal puede iniciar por, pues digamos, de manera oficiosa, por solicitud de parte, ya sea por medio de una denuncia o una queja o por una solicitud que se haya presentado. Bueno, ahora bien, por último, de esta ley, tenemos que tener en cuenta que prescribe y caduce estas acciones. Entonces, la acción fiscal caducará si, posterior a 5 años desde la ocurrencia del hecho que generó este daño al patrimonio público, no se ha proferido, ojo, el auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal. ¿Y este término cuándo empieza a contar? Pues contará desde los hechos o actos instantáneos, mejor dicho, desde su ocurrencia, desde ese mismo día. Y para los casos que pueden llegar a ser un poco más complejos, porque son de tracto sucesivo o que podrían entenderse de carácter permanente o continuo, desde el último hecho o acto que haya ocasionado la afectación fiscal. Es así que la responsabilidad fiscal prescribirá 5 años contados a partir del auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal, si dentro de dicho término no se ha dictado providencia que firme que se declare, pues digamos, la responsabilidad. ¿Qué nos dice más esta norma? Y ya para terminar, sobre la responsabilidad fiscal, el vencimiento de los términos establecidos en el artículo 9 no impide que cuando se trate de hechos punibles, es decir, que estén tipificados penalmente, se pueda obtener la responsabilidad, la reparación total de la totalidad de este detrimento y demás perjuicios que se haya sufrido pues en cabeza de la administración a través de la acción civil. Y por parte, pues, digamos como en el proceso penal hay una acción de reparación integral y pues esta podrá ser solicitada y podrá ser ejercida por la Contraloría o por la entidad pública. Ahora bien, le doy la palabra a Magdalena. Listo, entonces continuamos para terminar ya en estos 10 minuticos que nos quedan y poder realizar el quiz de conocimientos adquiridos con la responsabilidad penal. Entonces, siguiente, por favor. Ok, entonces la responsabilidad penal es aquella derivada de las actuaciones que vulneran sin justificación legítima, porque recuerden que ahí está la antijuridicidad de la conducta, los bienes jurídicos tutelados, es decir, aquellos que están protegidos por el ordenamiento penal. Entonces, en este caso, cuando hablamos de la contratación estatal, nosotros hablamos de una responsabilidad penal cuando se incurre en alguna de las conductas tipificadas como delito contra la administración pública, ¿ok? Entonces, esto es muy importante porque ya vamos a ver que con una pequeña acción, inmediatamente se puede activar una conducta tipificada que me da lugar a la responsabilidad penal. Siguiente, por favor. Entonces, acá es muy importante reiterar que la responsabilidad penal, en tanto la responsabilidad objetiva no es
admitida en nuestro ordenamiento jurídico, es decir, no se es responsable penalmente solamente por el hecho del cargo o la actividad, sino porque la persona en ese cargo ejerce funciones públicas, incurren en un delito denominado así por el ordenamiento jurídico penal. Siguiente, por favor. Entonces, acá vamos a comenzar a mencionar rápidamente cuáles son los sujetos y las conductas que nos llevan pues nos llevan inmediatamente al plano de la responsabilidad penal. Entonces, artículo 408 del Código Penal me habla de la violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades. Entonces, si yo, vamos a leer cuidadosamente, yo como servidor público, porque dice el servidor público, que en ejercicio de sus funciones intervenga en la tramitación, aprobación o celebración de un contrato, cualquiera de esos tres. No tengo yo que firmarlo necesariamente o no tengo yo solamente que tramitarlo. Puedo aprobarlo, celebrarlo y tramitarlo, cualquiera de esos tres. Con violación al régimen legal o a lo dispuesto en las normas constitucionales sobre inhabilidades o incompatibilidades, artículo 8 de la ley 80 principalmente, pero tenemos otras normas regadas en el ordenamiento que me generan inhabilidades e incompatibilidades, este servidor público va a incurrir en prisión de 64 a 216 meses y además una multa de 66.66 a 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes y además va a quedar inhabilitado para ejercer derechos y funciones públicas entre 80 y 216 meses. ¿Listo? Entonces miren, acá tenemos un sujeto calificado que es el servidor público. Tengo yo que ostentar la calidad de servidor público para poder incurrir en eso. ¿Y cuáles son los verbos rectores? Tramitar, aprobar o celebrar un contrato. Con eso, ya, inmediatamente entro en un delito, ¿ok? Esto es clave y también recuerden que la acción penal prescribe por digamos, es equivalente al tope máximo de la pena. Es decir, en este caso, si la máxima pena es 216 meses, la acción penal prescribe en ese tiempo. ¿Listo? Entonces usted puede haber salido de su cargo, puede ser saliente, pero como la acción penal todavía no ha prescrito, puede ser, digamos que imputado por este delito. Siguiente, por favor. 409, interés indebido en la celebración de contratos. Lo mismo, otra vez servidor público, sujeto calificado. El servidor público que se interese en provecho propio o de un tercero en cualquier clase de contrato u operación en que deba intervenir por razón de su cargo o de sus funciones, incurrirá, miren que es básicamente la misma pena, de 64 a 216 meses, y también queda inhabilitado con multa. ¿Listo? Entonces lo mismo acá es, si hay un interés indebido en la celebración de un contrato, recuerden, hablamos del principio de imparcialidad, transparencia, de los fines esenciales del Estado. Si yo me desvío por ese lado, es un tipo penal un poco más difícil de imputar, pero puede hacerse sin lugar a duda. Si se prueba que hay un interés indebido en el contrato, me lo pueden imputar también como servidor público. Siguiente, por favor. Este sí es clave y este es, mejor dicho, muy riguroso y me dice contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Y me dice también el servidor público, sujeto calificado, que por razón del ejercicio de sus funciones tramite un contrato sin observancia de los requisitos legales esenciales o lo celebre o liquide sin verificar el cumplimiento de los mismos, incurrirá en la misma pena. Miren que es la misma pena, la misma multa y la misma inhabilidad. Entonces, en este caso, ¿qué pasa acá? Yo celebro un contrato bajo licitación que tenía que ser por contratación directa o al contrario, inmediatamente puedo estar acá. O sin observar ninguno de los requisitos legales, inmediatamente. Siguiente. Y tenemos uno nuevo que este es reciente, que es de los acuerdos restrictivos de la competencia, que se los hablaba dentro de los principios de libre competencia y libre concurrencia. Y me dice, el que, acá no me habla de un servidor, sino cualquier persona, el que en un proceso de licitación, subasta, selección abreviada o concurso se concertara con otro con el fin de alterar ilícitamente el procedimiento contractual, incurrirá en prisión de 6 a 12 años y multa de 200 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y además lo inhabilitan para contratar por 8 años. ¿Listo? Entonces aquí dice el que. Acá ni siquiera me está hablando del servidor público, sino los oferentes que les dé por realizar un acuerdo restrictivo pueden ser perseguidos e imputados por este delito. Siguiente, por favor. Y ahora entonces vamos a hablar rápidamente de la responsabilidad disciplinaria. Siguiente, por favor.
Y entonces, ¿cuándo se configura la responsabilidad disciplinaria? Cuando un servidor público, aunque se encuentre retirado del servicio, porque aquí también tengo un término de caducidad de 5 años, o un particular que ejerce funciones públicas, incurra en alguna de las faltas estipuladas en el Código General Disciplinario. Importante, recuerden que la ley 734 está derogada. Ahora está en vigencia la ley 1952, ¿ok? Siguiente, por favor. Entonces, esta ley me trae específicamente en el artículo 54 unas faltas relacionadas con la contratación pública, que las vamos a ver rápidamente. Entonces, miren, por ejemplo, celebrar un contrato de prestación de servicios cuyo objeto sea el cumplimiento de funciones públicas o administrativas que requieran duración de tiempo completo. Entonces, yo estoy celebrando un contrato de prestación de servicios que no debería ser por ahí, sino que yo, por ejemplo, debería haber contratado a esta persona como un servidor público. Intervenir en la tramitación, aprobación, celebración o ejecución de un contrato con una persona que esté incursa en inhabilidad o incompatibilidad. Acá entonces usted puede tener inmediatamente con una sola conducta, responsabilidad penal y responsabilidad disciplinaria. Participar en la etapa precontractual o en la actividad contractual en detrimento del patrimonio público, como se les explicaba a María Lucía. Esto les puede generar también responsabilidad fiscal y también responsabilidad civil. O con desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal. Si ustedes conocen cualquiera de los principios que yo les mencioné anteriormente, inmediatamente puede ser sujeto de responsabilidad disciplinaria. Siguiente. Declarar la caducidad de un contrato estatal o darlo por terminado sin cumplir con las causales. Aplicar la urgencia manifiesta sin cumplir con las causales. No exigir el supervisor o el interventor la calidad de los bienes o servicios adquiridos. Clave, si usted es supervisor o es interventor, también puede ser sujeto de responsabilidad disciplinaria. Omitir el supervisor o el interventor el deber de informar a la entidad aquellos hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción. Siguiente. Listo. Entonces, con eso damos por terminado nuestras 4 sesiones de capacitaciones. Esperamos que haya sido muy útil para ustedes, que hayan aprendido mucho, que haya sido muy enriquecedor. Y vamos a terminar entonces con el quiz de conocimientos adquiridos y socializamos. Entonces les vamos a dar para este solamente 5 minuticos y ya procedemos a socializar. Les estoy enviando el enlace por el chat para las personas que lo estén haciendo desde el computador o desde el celular, como quieran. Ya tienen el enlace en el chat. Hola, se requiere permiso. Listo, ya pueden volver a ingresar. Ya un momento les vuelvo a compartir el enlace. Ya en el chat tienen nuevamente el enlace para que puedan ingresar. Por favor, me confirman.
Ahora sí pudieron acceder al quiz. Sí, señora. Sí. Muchas gracias. Listo, entonces vamos a ir socializando el de conocimientos previos mientras ustedes terminan. Entonces, la primera pregunta dice, cada uno de los principios que rigen la contratación están orientados a garantizar el interés general. Acá la falsedad, digamos, de la afirmación la da que en ningún caso son obligatorios. Entonces, acá la mayoría tuvo la respuesta muy bien. Acá la segunda pregunta me dice, son fines del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general, etc. Digamos que es una transcripción del artículo segundo de la Constitución Política. Todos lo tuvieron muy bien, excelente. Acá les preguntamos, el principio de guarda relación con una consecución de una actividad estatal eficaz en el marco del cual los procedimientos de tipo administrativo y judicial con observancia del debido proceso se erijan en instrumentos que materialicen políticas públicas y decisiones y no en barreras infranqueables que impiden la actuación de la entidad estatal. En este caso era el principio de economía. La mayoría puso celeridad, pero vimos las diferencias entre ellos, no importa. Economía era la respuesta correcta. Luego tenemos la función administrativa que está al servicio de los intereses generales, artículo 209, la mayoría lo tuvo bien, perfecto. Y por último tenemos la responsabilidad, ¿cuál? La respuesta correcta era la disciplinaria, se configura cuando un servidor público, aunque esté retirado, o un particular incurra en alguna de las faltas de la ley 1952, muy bien, la mayoría lo tuvo bien. Y la última, otro tipo de responsabilidad, es aquella derivada de actuaciones que vulneran sin justificación legítima los bienes jurídicos tutelados, responsabilidad penal. Muy bien. Y ahora con la de conocimientos adquiridos, me dice, el principio de selección objetiva pretende proteger el accionar de la contratación con total imparcialidad, contrario a consideraciones subjetivas o caprichosas. Creo que acá nos quedó mal seleccionada, la respuesta es verdadera, como la mayoría lo tuvo. Entonces la respuesta es verdadera. Las autoridades de la administración deben coordinar sus actividades para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración en todos sus órdenes tiene un control interno que es de ejercer en los términos de la ley verdadero. Los servidores o contratistas que incurran en conductas antijurídicas, ya sea por actuaciones u omisiones, no deberán responder por daños y perjuicios. Falso, porque vimos que sí tienen que responder. La responsabilidad fiscal hace referencia a la obligación que surge para una persona de reparar el daño que ha causado a otro, la cual usualmente se hace mediante el pago de una indemnización de perjuicios. Esto es falso, porque vimos que es la responsabilidad civil cuando hablamos de la indemnización. Cuando el Estado haya debido hacer un reconocimiento indemnizatorio con ocasión de una condena, conciliación u otra forma de terminación de conflictos que sean consecuencia de una conducta dolosa o gravemente culposa del servidor o ex servidor, la entidad deberá repetir contra esto lo pagado verdadero. La responsabilidad civil tiene como finalidad o propósito la protección y garantía del patrimonio público, buscando la reparación de los daños que sufrió la administración por la gestión irregular de quienes tienen a cargo el manejo de recursos y dineros públicos, verdadero. El servidor público o contratista que por razón del ejercicio de sus funciones tramite un contrato sin observancia de los requisitos legales esenciales o lo celebre liquidez sin verificar, incurrirá en prisión de 64 meses, bueno, la multa de TC. En este caso, la respuesta es verdadera. Todos lo tuvieron correcto, muy bien. Es una falta disciplinaria celebrar un contrato de prestación de servicios cuyo objeto sea el cumplimiento de funciones administrativas que requieran dedicación de tiempo completo, lo vimos, verdadero.
La pretensión de repetición también podrá intentarse mediante el llamamiento de garantía. María Luisa se los explicó, verdadero. Y la responsabilidad fiscal está integrada por los siguientes elementos, en este caso eran todas las anteriores. Esta era la respuesta correcta. Listo, entonces con esto damos por terminada esta última sesión de capacitación, siendo las 7 p.m. para respetar su tiempo. Muchas gracias por su participación activa, esperamos que haya sido muy útil y les agradecemos por su asistencia. Gracias. Muchas gracias a todos y muchos éxitos en todo el camino que tienen por delante y mucho ánimo. Muchas gracias por su asistencia y por la participación. Gracias a ustedes, que Dios los Muchas bendiga. gracias. Igualmente. Nos estaremos comunicando con cada uno de ustedes para el tema del certificado. Ahí en el grupo les pedimos que no se vayan a salir. Pues que tengan todos una feliz noche. Muchísimas gracias a Magdalena y a María Lucía. Que tengan todos una feliz noche. Muchas Gracias, gracias, hasta luego. Marlon. Muchas gracias, Hasta luego. Marlon, que Dios lo bendiga y gracias a todos ustedes.